Conversaremos de inmediato con Ricardo Sucre de Día, politólogo. Nos ha acompañado en otras oportunidades y evidentemente que el tema es el político electoral, el nivel de expectativa, de incertidumbre sobre los anuncios sobremanera que hará la oposición venezolana a través de la Mesa de la Unidad sobre si se involucra en el proceso electoral, de qué forma se involucraría, va a inscribir un candidato, va a inscribir una persona como referente alrededor de un frente nacional para denunciar supuestas o presuntas irregularidades, en fin. Hay un nivel, repito, de expectativa y, bueno, por supuesto, a través de medios de comunicación y redes sociales hay un debate abierto en este sentido. Entonces queremos sumar también la palabra de Ricardo a propósito de todo esto. ¿Qué piensas tú? Semana decisiva, Ricardo. Sí, Carlos, bueno, gracias por la invitación. Efectivamente, semana decisiva. Yo tiendo a pensar, Carlos, en las opciones que tú acabas de presentar, que la oposición se va a orientar más hacia la segunda, ¿no? Que es, bueno, tratar la idea del frente para denunciar las irregularidades. No sé si será con una figura o no, pero creo que un poco todo va hacia esa vía, pues, de un frente que denuncie las irregularidades o las desigualdades que hay en el proceso electoral. Queda ver cómo se instrumenta, queda ver cómo eso cae en la población, queda ver si realmente eso logra, bueno, movilizar como vamos a decir, como dice la teoría, como se plantean en el argumento, ¿no? Ahora, confirmándose esa hipótesis, Ricardo, por ejemplo, que estamos manejando aquí, seguramente eso va a traer fisuras y deslindes, diría mejor, en el seno de esa mesa de la unidad, porque conocido es la intención y el propósito, por ejemplo, de Henry Falcón de lanzarse por Avanzada, su partido Avanzada Progresista. Está Claudio Fermín colocando su propuesta también en la mesa de trabajo. Aparece un pastor evangélico, Javier Bertucci, diciendo que él se propone como ser candidato. Está el caso del internacionalista Julio César Pineda a través de un movimiento ecológico. Bueno, son unos referentes, pero el ambiente que hay es muy poco estimulante para los opositores. Y el ambiente que hay, de acuerdo a las primeras investigaciones de opinión pública, es que la gente como que no va a votar. Por lo menos los opositores. Mira, sí, vamos a comenzar quizás por lo último, efectivamente. Bueno, uno siente que sí, que en el ambiente del mundo opositor, por lo menos en redes sociales, no hay, vamos a decir, no hay un deseo de votar, pues mayormente, ¿no? Y la mayoría de las razones, bueno, ya las conocemos, la desigualdad del proceso, una serie de cosas, pero efectivamente. En los números de opinión hay como, yo te diría, opiniones, vamos a decir, variadas, ¿no? Uno nota, si tú sumas los agregados, vamos a decir, bueno, los muy dispuestos con los dispuestos, ahí tú puedes tener cerca de 2/3, tienes una buena cifra, un 66%. Que 66. Dice, sí, que dice que más o menos 2/3 que dice que está dispuesto. Ahora, si tú lo desagregas, por ejemplo, ¿qué te dicen los encuestadores? Bueno, la cifra que hay que tomar en cuenta es la cifra, realmente lo que dice muy dispuesto. Ahí sí la cifra es mucho más modesta, estamos hablando que puede ser un 40%, que para estas alturas, a 8 semanas, bueno, es una cifra preocupante. Yo diría, por eso te decía anteriormente, yo diría que quizás aquí estamos como en cosas en desarrollo y hay que ver cómo lo toma la población. En lo otro, fíjate, en el otro planteamiento, yo te diría que hay como dos... De los candidatos. Ajá, yo te diría que hay como dos niveles. Pudiéramos hablar de los candidatos propiamente ubicados en la alianza, que parecería que no van a ir. El caso de Falcón, vamos a ver si de alguna manera él va o no va, porque la alianza no va. Él había planteado una entrevista reciente bueno, que de alguna manera la opinión de la mesa es importante. Entonces yo diría que ahí está como ese grupo, vamos a llamar los candidatos de la alianza. Pero luego están otros candidatos, efectivamente, que no están propiamente en la mesa, que son Claudio Fermín, bueno, el nuevo candidato, vamos a decir, evangélico que se lanzó. Yo lo que te diría allí que esas figuras pueden existir, va a haber candidatos que no son, vamos a decir, que no son del gobierno, no serán todos de la mesa, yo no siento que vayan a tener como esa fuerza, pero en todo caso sí le plantean a la oposición quizás para mí lo más fundamental y el reto más importante de la oposición con base en la decisión que puede tomar. Que ya no el problema no es si se participa o no, el problema ya no es si la decisión es unitaria o no. El problema, como yo lo veo ahorita, porque la política ahorita es como la inflación o la hiperinflación. Cada minuto que pasa es un precio distinto. En la mañana puede ser una cosa, en la tarde puede ser otra. Ahorita yo creo que el gran problema de la oposición, llamo la oposición de la mesa, de la unidad, es si realmente cómo es viable una oposición en el futuro, si es sostenible. Porque tu pregunta toca un punto muy interesante. Van a surgir una figura. No sabemos qué va a pasar. A lo mejor la gente se abstiene, a lo mejor la gente no. A lo mejor la gente quiere manifestar su opinión y vota por esa figura, no porque les guste, sino porque son las que están. Y la pregunta entonces que hace la oposición es, bueno, ¿cómo queda allí?
Yo a veces siento que también el gran riesgo de esta decisión es que la oposición se vaya como difuminando, se vaya perdiendo. Entonces tú dices, bueno, pierde sus espacios, pierde vamos a decir, sus conexiones naturales con el público. Entonces, ¿qué le queda? Entonces es ahí donde yo veo el riesgo de esa probable decisión. Ahora, esa desconfianza marcada que se refleja en las investigaciones de opinión pública hacia el árbitro electoral, que está pesando de una manera significativa, la variable del peso internacional y el desconocimiento y primero el rechazo a la convocatoria formulada por el gobierno a través de la Asamblea Constituyente. Luego están, pues, el pronunciamiento de las academias, el pronunciamiento de los rectores universitarios, el pronunciamiento de la conferencia episcopal, el pronunciamiento de una serie de factores institucionales en contra de ese proceso. ¿Cuánto puede pesar eso en la decisión final que tome cada persona individualmente? Mira, yo te diría, Carlos, que va a depender de si eso realmente logra motorizar. Es decir, el punto es, el frente, vamos a llamar, ¿eso realmente puede construirse? Quizás otra observación que yo tengo con ese punto es, eso no es una cosa que tú puedes decretar, no es una cosa de un comunicado, bueno, llamamos a los venezolanos, bueno, sí, está bien. Eso puede pesar si el llamado, vamos a decir, si tú haces un llamado abierto a la abstención, tú le dices a la gente, bueno, señores, no voten por estas condiciones, pudiera pesar. Si queda como claro, un pero frente, no son partidos, no, por eso te digo, son instituciones que gozan del respeto, de la credibilidad, del aprecio de la sociedad en términos generales. Pero fíjate que ya yo siento que eso se ha hecho. Y no se ha hecho, vamos a decir, se ha hecho, pero no se ha reclamado. Por ejemplo, en la constituyente más o menos se hizo así. Y efectivamente, vamos a tomar las cifras que dio el CNE, vamos a tomar esa cifra. Ahí la abstención fue del 60%, pero nadie las reclamó. Ahorita, por supuesto, es una elección presidencial, es una elección que no es la constituyente, es una elección como más tradicional, más cercana a lo que es, bueno, a la realidad venezolana. Podrá pesar allí. De nuevo, va a depender de cómo se construya, cuáles son los mensajes que den y realmente si la sociedad pondera o no. Yo tiendo a pensar ahorita que la gente quiere manifestar su descontento o su deseo de cambio votando. Porque o sea, tú eres partidario de que la gente participe. Yo soy partidario de esa, yo soy de esa posición, porque siento que esa es una posición que moviliza. Siento que la postura, vamos a decir, de no participar es una posición que te desmoviliza. ¿En qué sentido? Que para hacer eso tienes que construir. O sea, el frente ya lo deberías tener ahorita. Ya deberías tener todos los argumentos, deberías tener la movilización. No quiere decir que eso no sirva, a lo mejor prende, pero va a depender de los argumentos y lo que diga. Bueno, vamos a hacer una pausa y el retorno, entonces seguimos conversando con Ricardo Sucre Heredia sobre estos temas. Bueno, continuamos conversando con Ricardo Sucre Heredia, politólogo. Ricardo, vamos a imaginarnos que la decisión que anuncie, pues quizá en horas, ¿no? La Mesa de la Unidad Democrática sea lo del Frente Unitario, vamos a llamarlo de manera muy genérica. ¿Qué significa crear un Frente Unitario? ¿Inscribir a una persona para tener acceso entonces a lo que es todo el proceso internamente, si es posible hacerlo, denunciar irregularidades, como habíamos comentado, que pudieran estarse presentando, en fin, el ventajismo, que también denuncian algunos factores de la oposición? ¿Pero qué significa el Frente Nacional? ¿Es un Frente Nacional electoral o un Frente Nacional político hacia el futuro? Además, solicitando, porque por allí he escuchado algo, que de verdad se realicen unas nuevas elecciones entre octubre y diciembre, eso lo ha planteado el padre Ugalde, y de ahí entonces, bueno, ver qué camino se puede tomar, es decir, realizar otra elección presidencial, pero con otras condiciones o en otras condiciones. Sí. Sí, yo siento, Carlos, que ese frente al menos pudiera tener como dos vertientes, dos maneras de hacerlo. Me da la impresión que va en la segunda opción que tú planteas, es decir, un frente más allá de lo electoral, un frente nacional político, que sobre el tema de vamos a decir, de las desventajas que hay en el proceso electoral, bueno, entonces aborde la naturaleza política del sistema en sí, bueno, las inequidades en otras áreas. Entonces, por supuesto, ¿con qué se come eso? Vamos a decirlo así. Bueno, eso se come sumando. No solo, y sumando a sectores, vamos a decir, que pudiéramos llamar llamativos de la sociedad, los tradicionales, academias, etcétera, pero eso es relevante, pero para mí eso es necesario, pero no es suficiente. Lo suficiente es que si eso prende y si eso cala en la población, en los ciudadanos de a pie. Si tú logras eso, ese frente entonces puede tener éxito. Esa es una primera vía. La segunda es, bueno, que simplemente el frente diga, nosotros, pues lo comentábamos anteriormente, bueno, nosotros llamamos a la abstención.
invitamos al pueblo a ejercer, porque la abstención en la Constitución del 99 no es un deber, el voto, perdón, es un derecho. Es decir, yo tengo el derecho a votar. Sí, no es obligatorio. Exactamente, la del 61 era obligatorio, la del 99 no lo es. Entonces, bueno, yo como ciudadano puedo ejercer mi derecho a no votar. Ese puede ser la segunda opción. Bueno, simplemente que digan a los ciudadanos, miren, ciudadanos, pueblo de Venezuela, por estas condiciones, por estas circunstancias, nosotros te llamamos a que ejerzas, a que uses ese derecho, pero en el sentido, vamos a llamarlo, de no participar. Y bueno, eso te queda construir, vamos a decir, dar tus argumentos, esperar el día de la elección. Y si la abstención es alta, bueno, deberás decir, bueno, caramba, esa es una elección que no tuvo participación popular, esa es una elección ya marcada no solo por las irregularidades previas, sino ahora por la poca participación. Bueno, entonces eso es una elección que hay que tomar en cuenta. Entonces, o se hace otra, o me imagino entonces que pasará a la etapa de, bueno, entonces Maduro renuncia, ese tipo de cosas. De alguna manera, sobre eso hacer fuerza política. Ahora, ¿qué significará, por ejemplo, o qué significaría, ¿no? Esto es simplemente una conjetura. Si el candidato oficial, pues de acuerdo a las cifras del CNE, participan 3 o 4 candidatos, algunos nombres de los que hemos mencionado, y obtiene ese triunfo porque moviliza su militancia, Correcto. porque ellos tienen, el candidato oficial Correcto. evidentemente tiene una militancia cerrada y comprometida a votar por él, ¿no? No sabemos qué números finales tendrá el CNE, pero ¿qué significaría para Venezuela? Que triunfe otra vez un candidato oficial. Bueno, por supuesto sería la continuidad yo creo que de un modelo que el país no quiere, que yo no deseo como persona tampoco, pero ahí también se abren dos opciones, si lo vemos ya desde el punto de vista del análisis. Ahí puede significar que Maduro sea reelegido, ahí se abren dos opciones. La primera, bueno, que el gobierno en ese contexto, eso más o menos puede movilizar su promedio, vamos a decir, vamos a poner unos, no sé, 4 o 5 millones de personas, vamos a decir con una abstención que pase el 50%, bueno, yo te diría ahí que le queda al gobierno que puede hacer. O comienza un proceso de una cierta apertura, de una cierta flexibilidad en algunas cosas, va abriendo el juego. Bueno, yo diría que si hace eso, yo te diría que a pesar de esas circunstancias, esa no participación, tiene maniobra política. Si el gobierno, vamos a decir, frente a eso, lo interpreta como, no sé, un rechazo, un deseo más de que lo quieren tumbar, entonces se cierra más de lo que ya está, comienza más represión política, más control, más control en lo económico, ese tipo de medidas que ya ha aplicado en otras circunstancias. Yo te diría que ahí se va a mantener, pero yo no diría que es viable que se sostenga en el tiempo. No, y hay que medir el factor internacional, Ricardo, también, claro, porque ya de lo suyo no reconoce no, la convocatoria, ni va a reconocer claro, resultados electorales. Claro, pero ahí va a depender también de cómo el gobierno se mueve internacionalmente, porque países importantes no los van a reconocer, otros los van a reconocer, sus aliados, y también allá tienes países importantes, ahí estará Rusia, estará China. Yo te diría, Carlos, que va a depender de cómo se desarrolle la propia dinámica electoral, el antes y el después. A lo mejor tienes una elección que no participa la oposición, pero bueno, que es una elección que transcurre, bueno, más o menos tranquila, como las regionales, como las municipales, como la propia constituyente. Bueno, ahí el gobierno... Sí, el asunto maniobra. es, para los opositores, el día después, no solo, sino el tiempo posterior que van a hacer. Claro, exactamente. Bueno, participes o no, por supuesto, cómo vas a asumir exactamente el famoso día después. Si no vas, bueno, muy bien, ya tú puedes hacer escenario. Bueno, si la participación alta, si no es baja, si es baja, bueno, ¿qué vas a pedir? Vas a pedir. No, y si esos números tienen credibilidad, que es otro problema. Claro, pero ya más o menos uno puede estimar más o menos lo que puede pasar, por supuesto, ahorita. Claro, si participan otros candidatos, no es como la constituyente gubernamental, que participaron ellos solos y ellos dieron una cifra y punto. En esta oportunidad, si participan estos candidatos, no sé si tendrán la suficiente logística para hacer un seguimiento a lo que ocurra antes y el propio día de la elección. Posiblemente no, porque no son candidatos con esa fuerza. Ahí la duda, lo que hablamos también anteriormente. Bueno, ¿cuál va a ser la respuesta al ciudadano? Porque a lo mejor el ciudadano dice, bueno, quiero un cambio. Bueno, la oposición que a mí me gustaría no fue. Bueno, pero ahí están otros. Bueno, yo canalizo por allí. Entonces, va a depender de cómo transcurre el evento, la participación y, por supuesto, ya tú tienes que tener tus escenarios. Ahorita los puedes tener, ya pues construyendo. Por supuesto, a medida que se acerca la fecha puedes tener, pero ¿qué vas a hacer el día siguiente? Sí. ¿Cómo vas a adoptar? Porque el problema es, bueno, después del día siguiente, por lo que decía, la sostenibilidad, claro, que se pueda mantener la oposición en el tiempo. Bueno, muy bien, Ricardo, gracias por tus comentarios y tus apreciaciones en la mañana de hoy. Hacemos una pausa, al regreso, arte y espectáculos en lo actual.